Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y cosas positivas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucha conversación, mucho debate y, para ser honestos, mucha curiosidad. Vamos a hablar de Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca, y un drama que se desenvolvió en la televisión. Pero no se trata de un drama de telenovela, sino de una situación real que la llevó a pedir disculpas públicamente. Sí, así como lo oyen. Un momento que sorprendió a muchos y que nos hace reflexionar sobre la presión que enfrentan las figuras públicas, la importancia de la responsabilidad y cómo incluso las estrellas más brillantes pueden cometer errores. Este es un tema que me parece súper interesante porque toca muchos puntos importantes. No solo vamos a contar lo que pasó, sino que también vamos a analizar el contexto, las posibles razones detrás de la situación y, por supuesto, el impacto que tuvo en su carrera y en la percepción que el público tiene de ella. Creo que es una oportunidad genial para aprender algo nuevo, para entender un poquito mejor el mundo del espectáculo y para recordarnos a nosotros mismos la importancia de la empatía y la comprensión. Antes de que nos adentremos de lleno en la historia, quiero aprovechar este momento para invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre encontrarán contenido fresco, interesante y sobre todo, hecho con mucho cariño para ustedes. Si les gusta este tipo de vídeos donde analizamos eventos del mundo del entretenimiento, les aseguro que les va a encantar el resto del contenido que tengo preparado. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Créanme, tengo muchas sorpresas preparadas. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme a descubrir todos los detalles de este drama televisivo y las disculpas de Demet Özdemir. ¡Vamos allá! Para entender realmente lo que pasó, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y hablar del contexto en el que se desarrolló todo este asunto. Demet Özdemir, como muchos de ustedes sabrán, es una actriz turca muy exitosa. Ha protagonizado varias series de televisión que han sido un boom no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Su carisma, su talento y su belleza la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas. Ha trabajado en proyectos de comedia romántica, drama y hasta acción, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Su ascenso a la fama ha sido meteórico y con la fama, inevitablemente, llega la atención mediática. Cada paso que da, cada declaración que hace, cada publicación en sus redes sociales es analizada con lupa. Y lamentablemente a veces, esa atención puede ser muy intensa y hasta injusta. Es importante recordar que aunque son figuras públicas, los actores y actrices también son personas, con sus propios sentimientos, sus propias inseguridades y sus propios errores. El incidente que provocó las disculpas de Demet Özdemir ocurrió durante una entrevista en un programa de televisión muy popular en Turquía. El programa, conocido por su estilo informal y a veces un poco provocador, invitó a Demet para hablar sobre sus proyectos más recientes y sobre su vida personal. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, durante la conversación, el presentador hizo un comentario que muchos consideraron inapropiado y ofensivo. El comentario, según varios informes y transcripciones de la entrevista, se refería al peso de Demet. El presentador, en un intento supuestamente de hacer un chiste, insinuó que la actriz había ganado peso y que eso podría afectar su carrera. Algo así como, ¿has estado comiendo mucho últimamente? Espero que no te afecte en tu próximo papel. Un comentario que obviamente generó una reacción negativa inmediata tanto en el estudio como en las redes sociales. Es crucial entender que en la cultura turca, como en muchas otras culturas, el tema del peso y la apariencia física suele ser un tema muy sensible. Las mujeres, en particular, a menudo enfrentan una presión enorme para cumplir con ciertos estándares de belleza que son poco realistas y que pueden tener un impacto negativo en su autoestima y en su salud mental. Por lo tanto, el comentario del presentador fue visto por muchos como una falta de respeto y una promoción de estereotipos dañinos. Demet, visiblemente incómoda, intentó manejar la situación con la mayor diplomacia posible. Respondió al comentario con una sonrisa forzada y trató de desviar la atención hacia otro tema. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El vídeo de la entrevista se viralizó rápidamente en las redes sociales y la controversia no tardó en estallar. La reacción del público fue abrumadoramente negativa hacia el presentador. Miles de personas expresaron su indignación y su apoyo a Demet a través
S de Twitter, Instagram y otras plataformas. Muchos criticaron al presentador por su falta de profesionalismo y por promover una cultura de la vergüenza corporal. Otros elogiaron a Demet por su compostura y por su capacidad para mantener la calma en una situación tan incómoda. Pero la presión no solo recayó sobre el presentador. Demet también se vio en el centro de la tormenta. Algunos la criticaron por no haber respondido de manera más contundente al comentario. Otros la defendieron argumentando que no tenía la obligación de enfrentarse al presentador en vivo y que había hecho lo mejor que pudo en una situación difícil. Ante la magnitud de la controversia, Demet decidió tomar la palabra y ofrecer una disculpa pública. Lo hizo a través de sus redes sociales, publicando un comunicado en el que reconocía que su respuesta inicial al comentario del presentador no había sido la adecuada. Explicó que en el momento se había sentido sorprendida y desorientada y que no había sabido cómo reaccionar de manera efectiva. En su comunicado, Demet también aprovechó para expresar su apoyo a todas las mujeres que han sido víctimas de comentarios sobre su cuerpo y su apariencia física. Reconoció que ella misma había enfrentado presiones similares a lo largo de su carrera y que entendía el dolor y la frustración que este tipo de comentarios pueden causar. Su mensaje fue muy bien recibido por el público y por sus colegas de la industria del entretenimiento. ¿Pero por qué pedir disculpas? ¿No era ella la víctima en esta situación? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco más complejas. Demet, al ser una figura pública, tiene una responsabilidad social. Sus acciones y sus palabras tienen un impacto en sus seguidores y en la sociedad en general. Al no haber denunciado el comentario del presentador de manera explícita en el momento, algunos sintieron que había perdido una oportunidad para alzar la voz contra la vergüenza corporal y para defender a las mujeres que han sido víctimas de este tipo de discriminación. Además, es importante tener en cuenta el contexto cultural en el que se desarrolló todo esto. En Turquía, como en muchos otros países, la opinión pública puede ser muy influyente. Si Demet no hubiera ofrecido una disculpa, corría el riesgo de ser vista como cómplice de una cultura que promueve estándares de belleza poco realistas y que discrimina a las personas por su apariencia física. Las disculpas de Demet fueron un gesto de humildad y de reconocimiento de su responsabilidad social. Demostraron que estaba dispuesta a aprender de sus errores y a utilizar su plataforma para promover un mensaje positivo. Su disculpa no solo fue bien recibida por el público, sino que también ayudó a cambiar el tono de la conversación. En lugar de centrarse en el comentario del presentador, la atención se desplazó hacia la importancia de la autoaceptación y la lucha contra la vergüenza corporal. El impacto de este incidente en la carrera de Demet fue, en general, positivo. Si bien es cierto que algunos la criticaron inicialmente por su respuesta inicial, la gran mayoría del público la apoyó y la elogió por su valentía y su honestidad. Su popularidad incluso aumentó después de la controversia, y muchas marcas y empresas la buscaron para colaborar en sus campañas publicitarias. Este episodio también sirvió como un llamado de atención para la industria del entretenimiento en Turquía. Muchos productores y directores comenzaron a reflexionar sobre la importancia de crear contenido que promueva la diversidad y la inclusión, y que desafíe los estereotipos de género y de belleza. Algunos programas de televisión incluso implementaron políticas más estrictas para evitar comentarios ofensivos y discriminatorios. Pero la lección más importante que podemos extraer de este incidente es la importancia de la empatía y la comprensión. Es fácil juzgar a los demás por sus acciones o por sus palabras, pero es mucho más difícil ponerse en su lugar y tratar de entender sus motivaciones. Demet cometió un error, sí, pero también demostró ser una persona valiente, inteligente y comprometida con sus valores. Y hablando de empatía, es fundamental recordar que las figuras públicas también son seres humanos. A menudo tendemos a idealizarlos y a exigirles la perfección. Pero la verdad es que todos cometemos errores, todos tenemos momentos de debilidad y todos necesitamos apoyo y comprensión. En lugar de criticarlos y juzgarlos, deberíamos tratar de ofrecerles nuestro apoyo y de animarlos a seguir adelante. Otro aspecto importante a considerar es el poder de las redes sociales. En la era digital, cualquier persona puede expresar su opinión sobre cualquier tema y cualquier persona puede convertirse en blanco de críticas y ataques. Es fundamental utilizar las redes sociales de manera responsable y constructiva, y evitar difundir mensajes de odio y discriminación. Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para promover el cambio social y para alzar la voz contra la injusticia.
Pero también pueden ser un campo de batalla donde se libra una guerra constante de insultos y descalificaciones. Depende de nosotros elegir cómo queremos utilizar esta herramienta y qué tipo de mensaje queremos enviar al mundo. En el caso de Demet Özdemir, las redes sociales jugaron un papel fundamental tanto en la controversia como en la respuesta posterior. Fue a través de las redes sociales que el vídeo de la entrevista se viralizó y que la opinión pública se manifestó. Y fue también a través de las redes sociales que Demet pudo ofrecer su disculpa y expresar su apoyo a las mujeres que han sido víctimas de comentarios sobre su cuerpo. Este incidente nos recuerda que las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden ser una herramienta poderosa para el bien, pero también pueden ser utilizadas para el mal. Es fundamental ser conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y nuestras acciones en el mundo digital y utilizar las redes sociales de manera responsable y constructiva. Además, este drama en la televisión y las posteriores disculpas de Demet Özdemir nos invitan a reflexionar sobre la presión que enfrentan las figuras públicas, especialmente las mujeres, para cumplir con ciertos estándares de belleza y comportamiento. La sociedad a menudo impone expectativas poco realistas sobre las celebridades, esperando que sean perfectas en todos los aspectos de sus vidas. Esta presión puede tener un impacto devastador en la salud mental y emocional de las figuras públicas. Muchas celebridades sufren de ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental debido a la constante escrutinio público y a la necesidad de mantener una imagen perfecta. Es importante recordar que las celebridades también son personas y que merecen respeto y compasión. En lugar de criticarlos y juzgarlos, deberíamos tratar de entender sus luchas y de ofrecerles nuestro apoyo. La historia de Demet Özdemir es un ejemplo de cómo una situación incómoda y desafortunada puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento personal y para el cambio social. Su valentía, su honestidad y su compromiso con sus valores la han convertido en un modelo a seguir para muchas personas en Turquía y en todo el mundo. Y es que al final, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos, pedir perdón cuando sea necesario y seguir adelante con la frente en alto. Demet Özdemir nos ha demostrado que es posible superar los obstáculos y convertirse en una persona aún más fuerte y resiliente. Así que la próxima vez que veamos a una figura pública cometer un error, recordemos la historia de Demet Özdemir y tratemos de ofrecerle nuestro apoyo y nuestra comprensión. Todos merecemos una segunda oportunidad. Hemos recorrido un largo camino juntos, analizando cada detalle de este incidente y sus consecuencias. Ahora vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos cubierto. En primer lugar, vimos cómo un comentario inapropiado sobre el peso de Demet Özdemir durante una entrevista en televisión desató una ola de indignación en las redes sociales. Luego exploramos las razones por las que Demet decidió pedir disculpas públicamente, a pesar de ser la víctima en la situación. Analizamos la importancia de la responsabilidad social de las figuras públicas y el impacto que tienen sus acciones y sus palabras en la sociedad. También discutimos el papel de las redes sociales en la controversia y cómo pueden ser utilizadas tanto para el bien como para el mal. Reflexionamos sobre la presión que enfrentan las figuras públicas, especialmente las mujeres, para cumplir con ciertos estándares de belleza y comportamiento. Y finalmente vimos cómo Demet Özdemir logró superar la adversidad y convertirse en un modelo a seguir para muchas personas. En resumen, la historia de Demet Özdemir es un ejemplo de cómo una situación difícil puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento personal y para el cambio social. Su valentía, su honestidad y su compromiso con sus valores la han convertido en una figura aún más admirada y respetada. Ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de todo corazón que les haya resultado interesante e informativo y entretenido. Me he esforzado mucho para investigar a fondo este tema y para presentarles la información de una manera clara y concisa. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. De verdad, muchísimas gracias por dedicar su tiempo a ver mis vídeos. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció el comentario del presentador? ¿Creen que Demet hizo bien en pedir disculpas? ¿Qué opinan de la presión que enfrentan las figuras públicas para cumplir con ciertos estándares de belleza? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan. Recuerden que este es un espacio seguro donde podemos compartir nuestras ideas y opiniones con respeto y tolerancia.
Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like y compartirlo con sus amigos y familiares. Cuanto más compartan el vídeo, más personas podrán descubrir este canal y unirse a nuestra comunidad. Y lo más importante de todo, si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tengo muchísimas ideas geniales para futuros vídeos y no quiero que se pierdan ninguna de ellas. Créanme, tengo muchas sorpresas preparadas. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir creando contenido que les guste y que les sea útil. Una vez más, muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.